tardes. Nos encontramos en la librería Norberto González en Río Piedras, en un club de lectores más. Este sería el número 6 de la serie 14, ¿no? Estamos a 4 de octubre de 2025 y nos encontramos aquí con Suelimarí Sánchez Sánchez. Y vamos a estar hablando sobre una investigación que ella estuvo realizando en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico, que culminó con su grado de doctorado precisamente en este trabajo, y que se titula Ana Geméndez, pionera en el cambio educativo entre 1941 y 1974. Adelante ustedes, díganos algo. Saludos a todos los que se han conectado y los que próximamente se van a conectar y van a poder presenciar este diálogo que vamos a tener sobre Doña Ana. Bueno, aquí se habla de todo y de lo menos que a veces hablamos del contenido del libro, pero vamos a hablar un poco de quién fue Ana Geméndez, cómo llega usted a Ana Geméndez, porque veo que en la biografía educativa vuestra, el sistema universitario de Ana Geméndez, la Universidad de Ana Geméndez, como se le conoce hoy, no necesariamente forma parte de su vínculo. Así que de alguna forma usted llegó a ella. Le decía yo cuando nos encontramos aquí en la librería que en el caso de Doña Ana se da una particularidad, que es que además de pionera logra trascender en el tiempo luego que la universidad le pone su nombre, y que es la única universidad de Puerto Rico que curiosamente lleva el nombre de la gestora inicial de lo que fueron los proyectos que se vinculan al sistema universitario de Geméndez y Universidad de Geméndez. Pues quiero comenzar diciendo que Doña Ana literalmente todavía está vigente, ya que comparto la anécdota que nuestra gobernadora Jennifer González, el 16 de agosto del 2025, firmó la ley junto con la presidenta, la primera mujer presidente de la Universidad de Puerto Rico, la doctora Jordán, y es la ley 113-2025. Esta ley busca e insta a los estudiantes de escuela superior a seleccionar, la Universidad de Puerto Rico, ya que da carta abierta y le abre las puertas en el sentido solo utilizando el promedio de la escuela superior. Y no voy a negar que me sorprendí cuando vi el anuncio o la propia promo de esta nueva ley, cuando Doña Ana en el 72 hizo la misma estrategia administrativa de no darle importancia a un promedio, pero sí abrirle las puertas, y eso fue en el recinto de Gurabo, el Colegio Universitario del Gurabo, que después en el 81 se cambió a Universidad del Gurabo, y hoy desde el 2019 es Universidad Ana Geméndez, el recinto de Gurabo. Ella abrió las puertas a todo estudiante que quisiera alcanzar éxito académicamente, y yo me dije, pero ¿cómo es posible que se promueva como si fuera una estrategia administrativa innovadora cuando ya se había alcanzado lo propio? ¿Cómo yo llego a Doña Ana? Que fue la pregunta inicial. Pues yo tenía que escoger un personaje y ofrecer un resultado nuevo. Y no voy a negar que hice 7 temas anteriores y los 7 me lo habían negado. La cuestión es que yo me dije, yo voy a dar la propuesta de una mujer que no se ha estudiado antes. La cuestión es que cuando yo veí la propuesta a los profesores universitarios que me tenían que aprobar para yo poder investigar, me dicen, quiero que sepa que de esta mujer no se conoce bien, no se ha investigado y tú vas a ser la primera. Y eso me gustó, y eso me instó, sin haber empezado la investigación, de decidir, yo cuando termine esta tesis doctoral, yo la voy a publicar, porque quiero que se dé a conocer el resultado de la investigación, aclarando datos y desmitificando el personaje. Estamos hablando de un personaje que nace en qué época. Pues mira, Doña Ana nació en enero del 1908.
En Puerto Rico. En Puerto Rico. ¿En Ella qué nace en el pueblo? pueblo de Aguada, pero Oh. ella por si acaso, ella fue nómada, ella tuvo una crianza bien particular, ya que prácticamente en un pueblo fijo ella no estuvo más de 2 años. Su papá, Francisco González Mojo, y su esposa, Ana Cofresi Sánchez, él era un pequeño comerciante y por tal razón ellos tenían que estar en constante movimiento porque prácticamente esposo era el que traía la economía o la solvencia a la casa y para colmo había muchos hijos. Primero hubo 10 hijos, hubo una pérdida de gemelos, quedaron los 8 y ese señor, siendo un comerciante independiente, tenía que estar sufragando los gastos de la familia, ya que la esposa era prácticamente la que custodiaba y criaba a los hijos solita. Y el señor pues se pasaba en constante movimiento hasta la propia República Dominicana buscando solvencia económica para poder sufragar los gastos de la familia. Doña Ana nace en pobreza. Ella supo lo que era la necesidad. Estuvo en Aguada, Mayagüez y obviamente llegan a San Juan en ese proceso, ¿verdad?, de buscar un empleo más fijo, porque el papá le interesaba ser solvente, ya que eran muchos hijos que tenía que meter. Pregunto a ti, saliéndonos de Doña Ana y el contenido de la tesis, ¿cómo llegas en algún momento a tomar conciencia de que sí es importante para ti continuar tus estudios, enfocarte en el área de investigación, los estudios sociales, la educación? ¿Qué modelos recibiste? Si fueron tus padres, si fueron tus vecinos, la vecina que era maestra, la pandilla de vecinos, si fue una maestra en tercer grado, primero, que te estimuló a pensar que por ahí es que me quiero ir en el futuro. Pues para ser sincera, yo fui hija de una maestra, yo fui criada bajo, ¿verdad? Tenía 2 hermanas mayores, yo soy la menor de 3, éramos 2. Y mi mamá me crió junto con el Colegio de Carolina, ya que ella trabajó ahí toda su vida y yo estando en el vientre de mi mamá ya era presente en el ambiente escolar. Da la curiosidad en mi crianza, mamá quiso seguir sus estudios y nos llevaba a la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Y no voy a negar que yo era de las clásicas hijas que acompañaba a esa estudiante universitaria y, ¿verdad?, por mi inquietud de niña en esa crianza, pues llegaba a llamar la atención de los profesores universitarios y ellos, ¿verdad?, en anécdota le decían a mamá, ella va a ser una profesora universitaria porque ella me imita súper bien y yo, y qué ironía, ¿verdad?, que sí salió ese comentario anecdótico, real, porque obviamente vivo de dar clase en la universidad, creo que vale la pena compartir lo aprendido, ya que definitivamente nosotros somos ese medio de que ese ciudadano que va a ser un próximo empleado sea un profesional, porque nosotros no solo nos estamos representando, no solo representamos la institución, ese futuro empleado que es nuestro estudiante hoy nos representa también. ¿Cómo se vincula vuestra biografía de vida como estudiante, como docente, con el contenido de esta tesis? Pues mira, es obvio que la personalidad de uno la muestra entre las líneas, dando la información y compartiendo la información con un encuentro del personaje. Literalmente lo que yo publiqué es a base de los documentos encontrados, pero es obvio que la personalidad propia también se muestra entre la información que uno ofrece, describiendo e informando sobre esta mujer. ¿Tienes estudios previos a tu doctorado en el Centro de Estudios Avanzados? Los trabajos previos que hiciste para obtener el grado de maestría, para completar el bachillerato, ¿cómo se relacionan, ¿no?, de una forma u otra con este trabajo de investigación final de la tesis doctoral? Pues no voy a negar que al principio pensé que todo era alineado, ya que tengo bachiller y maestría en pedagogía. Y es una realidad que nosotros, ¿verdad?, para poder seguir los estudios, por lo menos maestría, pues había que hacer un trabajo. Iniciando la investigación, yo juraba que doña Ana era una pedagoga.
una educadora. Pero cuando me enfrento a la documentación, que es bien diferente, los documentos, la realidad, a lo que se comparte o lo que la familia Méndez ha querido compartir, pues uno se da cuenta que la realidad es otra. Yo soy educadora y doña Ana fue una administradora que aportó a la educación puertorriqueña. Y a través de su administración es que ella planta bandera con su nombre. Quiero que sepan una anécdota a base del propio nombre de doña Ana. Cuando yo estaba investigando, yo la llamé la mujer de los muchos nombres, porque doña Ana Geméndez, que es la que se conoce hoy, ella no nació con ese nombre. Sus padres la llamaron Ana Amalia González Ofrecí. La cuestión es que ella se casó, jovencita, y su nombre está cambiando. ¿Por qué? Porque ella añade el apellido de esposo, en el sentido que ella ya después de casada, que por cierto se casó una nena de 16 años, ella empezó a autonombrarse y dejarse conocer como Ana González de Méndez. Ahí ella, vamos a ponerlo así, ella tuvo rapidito 3 niñas. No se conoce una de las niñas, que es la segunda, que es Lora, que fue una niña perdida. Dora nació en 1925, Lora nació en 1926, Grecia nació en 1927. Y esa Lora la marcó tanto que años próximos, cuando ella hace sus estudios superiores, estudios universitarios, que empieza a trabajar, siempre que podía ayudar a un estudiante, siempre mencionaba: a nombre de Lora, yo te estoy ayudando a ti. Porque al ayudarte a ti es como si yo hubiera ayudado a mi hija en su progreso. Y quiero que sepan que tanto fue así que hasta en su testamento ella la llegó a mencionar, y el rubro que ella dejó para ese estudiante X fue a nombre de Lora. Pregunta de quién era el Méndez que estaba de una forma vinculada a la vida de ella. Pues mira, es un protagonista detrás de cortina. Esposo fue un pilar bien importante, pero como marido que llevaba 11 años a ella, él prefería mantenerse a modo fantasma. Él siempre aportó, él siempre apoyó, pero a modo público, él prefería que su hijo, que es el cuarto hijo que surge en el matrimonio, porque él nació en el sofá de su sala en 1935, pues José Méndez era el que acompañaba a doña Ana en los actos públicos. Su marido nunca la acompañó. No voy a negar que al inicio marital sí es cierto y se puede demostrar el intento de doña Ana de mantener un matrimonio vivo. José Méndez Rivera fue un comerciante que le encantaban las carreras de caballo. Él era dueño de múltiples caballos, y quiero que sepan que muchas veces él salía en el periódico porque su caballo ganaba. Y quiero que sepan que yo tuve, y en el libro comparto, doña Ana montada en caballos ganadores. O sea, ella instó en los primeros años del matrimonio mantener ese matrimonio vivo. Eso se pudo documentar. Pero obviamente estamos claros que un matrimonio es una lucha diaria, y definitivamente cada día que uno se mantenga junto, cada día que uno pueda comunicarse y gozar de esa compañía, es un logro. Así que definitivamente los que estamos casados sabemos cuán duro es mantener un matrimonio. Ese hijo que de una forma u otra se vincula entonces a los aspectos educativos de ella, es técnicamente el que mantiene el desarrollo de la institución una vez ella muere. No voy a negar que sí, y la internacionalizó. Como él estuvo bien envuelto desde la propia crianza de él, y dirigido por mamá en qué iba a estudiar y dónde iba a estudiar, pues mamá lo insta, venga, literalmente así fue, a estudiar administración de empresas, y él ejerció la presidencia. Él la luchó, quiero que sepan, porque obviamente había que votar, y él la ganó, él la luchó, la ganó y la internacionalizó. Eso es una realidad, porque lo que hizo doña Ana, que prontamente hablaremos de eso, fue local, fue en el país. El hijo fue el que la internacionalizó, que la llevó a múltiples estados
en los Estados Unidos. ¿Qué estaba pasando en Puerto Rico en el periodo en que ella se inicia sus proyectos educativos en Puerto Rico? ¿Y qué estaba pasando en el mundo? Y te veo por ahí que tiene una escuela como de veteranos y quiero relacionar, ¿no? Puerto Rico, Claro. El resto del mundo. En la introducción también trabajan materias relacionadas con el Puerto Rico en el que ella era una niña, ¿no? El periodo de la invasión norteamericana y el periodo de... Correcto. Por si acaso, académicamente, como dije, doña Ana no fue una estudiante tradicional. Hasta 1920, en la escuela elemental era hasta el octavo grado, y eso fue lo que ella vivió. Luego cesa a estudiar, se casa, tiene sus hijos, vuelve a estudiar y nada, ella volvió a estudiar a modo adulto ya madre y esposa, casada, con una vida totalmente diferente a lo que era su crianza de hija y hermana. ¿Qué pasa aquí? Hay que me hiciste varias preguntas. ¿Puedes volver? Sí, un poco la relación entre el desarrollo de ella con Sí. la escuela de veteranos, lo que está pasando Ok. en ese periodo, y un poco lo que pasó antes para cubrirlo, que es un poco también relacionado a lo que estás hablando, Correcto. que estudió ella en la universidad. Pues mira. Eso significa. Ok, ella estudió en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, educación comercial y mecanografía. La cuestión es que ella termina en el 39, que por cierto, la portada del libro, la foto es la foto de su anuario en el 1939 y la foto de solicitud de maestra en instrucción pública. Por eso fue que doy la aclaración que doña Ana no es educadora y sí administradora, porque doña Ana ejerció en el magisterio de agosto a diciembre de 1940. Tú no puedes decir que tú eres educadora solo trabajando por un semestre. O sea, es con experiencia, con años, de verdad, en ese continuo contacto con los estudiantes. Como dices, yo soy una educadora, pero por un semestre tú no eres educadora. Por eso que digo que ella fue administradora, porque fue 33 años administradora. Pues mira, ella siendo maestra, que daba mecanografía, ella se da cuenta del alto por ciento de los estudiantes de instrucción pública en deserción escolar. Y como ella estaba al tanto, porque ella vivió esa propia experiencia, ella dijo, esto no puede seguir sucediendo. Ella se reúne con 3 de sus profesores, Ana María O'Neill, Florencio Palancos y Alfredo Muñoz Sufrón. Ella le hace la propuesta de lo mismo que yo les acabo de mencionar. Ejercí educación y vi mucha deserción. ¿Y cómo es posible que esto esté sucediendo? Los estudiantes no quieren estar en escuela superior por 4 largos años. Ellos quieren ejercer poco tiempo la educación y conseguir rápido trabajo. Pues no voy a negar que de los 3 profesores que mencioné, solo 2 la apoyaron la propuesta. Ana María O'Neill vio muy difícil y oneroso el lograrlo y por tal razón, pues venga, dijo, no, esto no es para mí. Y solo esos 2 varones valientes fueron los que se quedaron con ella. Y quiero que sepan que voy a adelantar que esa es una de las claves de doña Ana. Reconocer que uno puede tener una buena idea, pero tú solo no lo vas a lograr. Tú necesitas apoyo y gente profesional a tu alrededor para poder alcanzar un éxito favorecedor, no solo para ti, sino para los demás. Okay. Pues todo se inició con la Puerto Rico High School of Commerce en el 1941, que de ahí es que parte el año inicial de pionera en el cambio educativo. Se inició en Río Piedras y esa institución era pequeña, era cerca de la Universidad de Puerto Rico y estaba basada en ofrecer cursos técnicos o vocacionales o escuela superior que en vez de los 4 años, de 9 a 12, hacerlo todo en 2 años. Se cumplía la premisa de que estudiando cursos cortos se te buscaba un trabajo y no había, ¿verdad? No voy a negar que doña Ana junto con los profesores tenían conexión continua con múltiples patronos para conseguir y asegurar un trabajo cuando estos estudiantes salieran de la institución. Al principio hubo pocos estudiantes, pero se promocionó mucho, tanto en televisión, en la radio, dando flyers mano a mano, yendo a las casas. Y quiero que sepan que al segundo año ya la
institución tenía 200 en matrícula, o sea que de 15 que todo se inició, ya el segundo año había una muy buena matrícula. ¿Por qué? Porque muchos estudiantes estaban buscando esa conexión de cursos cortos y asegurar un trabajo. Y como la industrialización en el país estaba cogiendo fuerza con el gobernador, ¿verdad? Ese primer gobernador puertorriqueño, Jesús Toribio Piñero Jiménez, puesto por el presidente estadounidense Harry S. Truman, don Jesús buscó traer múltiples fábricas estadounidenses y la mano de obra puertorriqueña, habiendo tenido cursos técnicos y vocacionales, iban a ser contratados para empleo. O sea que esto favoreció múltiples factores socioeconómicos y eso fue un pegue para las propias instituciones. Como estoy diciendo que la institución pegó, no voy a negar que a doña Ana se le recomendó a modo informal porque ella no establecía un junior college en el país, un concepto no conocido en el país, pero obviamente en los Estados Unidos conocido desde el siglo XIX. Y eso a doña Ana le llamó la atención. Por si acaso todavía aquí doña Ana se autonombraba Ana González Hernández. ¿Qué pasa? Ella busca información y sugerencias sobre los múltiples junior college en los Estados Unidos y ella se mantuvo en movimiento en los Estados del Sur. Ella trae toda esa información y establece a finales del 49 y a inicios del 50 la Puerto Rico Junior College. El presidente de la Junta obviamente fue Jesús Toribio Piñero Jiménez porque él tenía los contactos y él tenía ese conocimiento ya siendo el gobernador en Puerto Rico y él traía unas sugerencias increíbles y él fue el conector de doña Ana de Miguel Such, que nosotros conocemos la escuelita pública que todavía sigue en vigencia con los cursos técnicos y vocacionales. Y eso fue un pegue bien fuerte en el Puerto Rico Junior College, porque personas con el conocimiento necesario, doña Ana se acercó para plantar bandera y logró que se diera la acreditación, que es algo bien importante en toda institución que uno establezca. La acreditación la logró para el año 57. Y aquí ya doña Ana era más que reconocida como Ana Jiménez. Ella decidió abreviar su propio nombre, mantener el de su esposo y honrarlo porque él creyó en ella y aportó y él no quiso ser el protagonista. Él se mantuvo dejando que su esposa fuera la protagonista y ella quiso honrarlo dejando consigo su apellido. ¿Qué vino antes, la escuela de veteranos? La escuela de veteranos se inició en la Puerto Rico High School of Commerce, porque recuérdate que tener estudiantes veteranos, la misma milicia aporta incentivamente bien fuerte a las instituciones. Plantó bandera, no le voy a negar, porque se le abrió mucho las puertas con esto de los cursos cortos y tener grado, porque recuérdate que a los militares les conviene tener grados universitarios, porque no solo sube esa sigla de 1 y 2, también su ingreso. Y obviamente eran militares en activo, no eran ex-militares. Correcto, se inició. Recuérdate que obviamente venían de las guerras, porque esto es en la década de los 40 y 50. Venían de la guerra, estudiaban pues entonces. como vienen de las guerras ya son veteranos. Y obviamente quieren terminar porque pudo haber sido que iniciaron, que eso yo lo comparto, iniciaron sus estudios y no los terminaron, están en el ambiente militar. Obviamente se está terminando el sistema de la Segunda Guerra Mundial y ellos terminan sus estudios universitarios. E increíblemente sí se plantea, que lo comparto también, la presencia militar de jerarquía alta en Puerto Rico avalando estas instituciones que le abrieron las puertas para que ellos terminaran sus estudios. ¿Qué terminó estudios en...? Pues mira, terminaba realmente en la institución del Junior College, que seguía estando en Río Piedra, porque era una extensión de la High School. Y pues sí, ellos siempre mencionaban, que eso yo lo comparto, que a ellos le era muy importante subir de grado estando en el ambiente militar, porque eso da importancia y respeto, y obviamente eso es importante. En trabajos previos que haya realizado para la maestría,
¿habías vinculado posiblemente este tema de No, Ana Jiménez? doña Ana yo lo escogí en el doctoral. Como dije, había propuesto 7 temas antes y cuando di el tema de doña Ana, rápido me dijeron que sí. Y eso fue un honor. Yo me enamoré del tema a través de la investigación, estuve investigando un año. Luego que termino literalmente de investigar, que leí todos los libros y los documentos, yo me senté por 9 meses, literal, yo me senté 9 meses a escribir, que es el resultado de la publicación. Yo lo hice a base de un orden, ya que yo tenía todos los documentos ya aprendidos y leídos. Yo lo que hice fue organizarlos a través de las etapas, porque por eso les dije que doña Ana fue una mujer de múltiples nombres y mujer de etapas públicas que yo comparto a través de la publicación en 4 capítulos. Yo reconozco que fue una tesis corta porque fue a base de los documentos encontrados. Previo a esta publicación, la propia Ana llegó a publicarse 2 libros autobiográficos, yo me atrevería a decir, porque la exaltan y exaltan obviamente la aportación administrativa que ella da y ofrece, por supuesto, a través de la educación. Pero ya doña Ana, que por cierto ella murió el 18 de febrero del 98, los hijos contratan a Guillermo Baral, un catedrático altamente reconocido en la Universidad de Puerto Rico, y ellos le piden, Grecia y José le pidieron que hiciera una investigación de doña Ana. Ellos le dieron la documentación y le abrieron las puertas, ¿verdad?, de la documentación privada y familiar que ellos tenían. Lo sé porque obviamente él fue uno de los primeros que entrevisté. Yo hice como 38 entrevistas. Obviamente ninguna la compartí, pero sí me ayudaron a armar ese rompecabezas llamado a través de su propia personalidad y anécdotas de esta mujer. Pero sí me mantuve en lo que publico y digo a través de los documentos que conseguí. ¿Ese trabajo de Baral se publicó? Sí, pero no se vende. Esa información, vamos a poner, uno va a la Universidad Ana Geméndez o a las propias oficinas del presidente, que por cierto es el nieto, José F. Méndez Méndez, el nieto de doña Ana y el presidente actual de la Universidad Ana Geméndez, todos sus recintos y los centros, que por cierto lo que queda son los nietos, bisnietos y legados. Ya todos los hijos ya no están con nosotros. Pues tú puedes ir a las oficinas o algunas bibliotecas y te lo pueden regalar. Es un libro que no se vende, es un libro que vamos a poner, el presidente regala cuando hay fundaciones o a modo privado que aportan a la institución. No voy a negar que el presidente honra esa aportación de fundaciones compartiendo el libro, y el hijo José Méndez González también se hizo un libro autobiográfico que Guillermo Baral, por cierto, lo publicó, y también se regalan cuando aportan a la institución. Si vas a comparar lo que hiciste previamente en la maestría con esta investigación que veo que dedicaste casi 10 años a hacerla, ¿cómo te ves en el cambio puesto como investigadora, en el desarrollo como investigadora? ¿Y qué diferencias observas, ¿no?, en tu propio desarrollo? No voy a negar que el proceso de investigación, que como dije, me tomó un año, te cambia cómo uno ve la vida, en el sentido de que obviamente en esa investigación pues yo leí los 2 libros que doña Ana prácticamente dirigió, que fueron escritos por 2 amigas, y lo que hizo Guillermo Baral, obviamente ahí se ve la diferencia, pero no voy a negar que, como dije al principio, yo lo que hago es aclarar, desmitificar el personaje y aclaro datos que no estaban correctos a modo previo publicados. Pues me cambió la vida, me enamoré del personaje, aprendí a través de ella misma cómo ella, puerta cerrada, se secaba las lágrimas cada vez que
hacía los intentos y todos los no que ella recibió. No voy a negar que obviamente nosotros que estamos en el medio de pues, escribir, publicar, dar a conocer, ese trabajo que da anunciarse, ese trabajo que da darse a conocer, ese trabajo que da tocar la puerta y que se te diga que no o que tienes que pagar para poder lograrlo, que se te diga que no porque tú eres prácticamente un fantasma, tú no eres reconocido en el gremio. Pues eso me recuerda todos los no que ella recibió para poder alcanzar propósitos. En ese sentido yo me veo. ¿Y saben qué? Sí aprendí, está bien. Esta oportunidad te dijo que no, pero la próxima te puede decir que sí. Y si se te sigue diciendo que no, no me voy a cansar y lo voy a seguir intentando. Hago una pregunta. Yo era graduada del Centro de Estudios Avanzados. Yo conozco mucha gente graduada del Centro de Estudios Avanzados. Estudié la maestría en el Centro de Estudios Avanzados y aprendí mucho de Puerto Rico y del Caribe en el Centro de Estudios Avanzados. Si compararas tu núcleo generacional de investigadores con tu propuesta, con el desarrollo de tu tesis y la madurez que has desarrollado, ¿qué nos dirías? Pues mira, yo fui la última clase que tuvo la graduación en el patio del centro. Para mí eso fue un honor, una honra, porque nosotros estudiamos donde muchos próceres estudiaron, aprendieron y se hicieron para publicar. Para mí es muy triste que el centro siga luchando por mantenerse vivo, pero yo como tú me digo todo lo que aprendí, porque literalmente cuando uno está educando, uno comparte toda esa información que aprendió. Muchas de las cosas que yo comparto, mis propios profesores me la enseñaron. Y ahí yo siento que yo honro a ese profesor que me lo enseñó. Yo definitivamente, estudiando en el centro, me enamoré de mi país. Y yo digo, Dios mío, todo lo que no se conoce de mi país, que el propio ciudadano enajena cuando se le puede sacar más provecho. El recurso humano más importante que tiene nuestro país somos nosotros. Y nosotros que estamos preparados, somos profesionales que luchamos para poder trabajar, que luchamos para poder compartir. Yo soy de las personas que dice, yo trabajo donde a mí se me da la oportunidad de ejercer. No creo en esas fidelidades de solo aquí voy a trabajar. Pero sí es una honra compartirle a ese estudiante que me está escuchando datos, información, desmitificar obviamente. Y no voy a negar que es información real, que vale la pena aprender. Definitivamente no me doy el lujo de perder la oportunidad de enseñar. Definitivamente. Si visualizas tu trabajo, tu quehacer como docente hoy, ¿cómo se vincula ese proceso de haber sido estudiante del 2003, primera graduación, 2007, 2020, se integra a tu quehacer hoy? Obviamente son escaleras de formación. En cada etapa académica yo aprendí cosas diversas. En mi bachillerato, cómo enseñar, qué enseñar, por supuesto. Esos datos de información que son indicadores y ese punto de partida. En la maestría no les voy a negar que ahí fue que se afianzó esa filosofía educativa. Yo me enamoré del pragmatismo y de John Dewey, cómo John Dewey enseñaba que es un salón sin esa diferencia de que yo soy el maestro, yo soy el que mando, sino que ambos somos protagonistas, ambos somos importantes. ¿Por qué? Porque si el estudiante no está preparado, el maestro no va a aparecer y es obvio que yo necesito de ese estudiante para poder ejercer. Por esta razón, de ahí parte, ¿verdad?, ese pie forzado de quién soy yo en mi trabajo. Y en ese doctorado, pues, que obviamente es de Historia de Puerto Rico, cuando doy la clase de Historia de Puerto Rico, tanto en la universidad como en la escuela superior,
yo obviamente procuro decirle a los estudiantes información que no sepan, porque ellos ya están cansados y oyen de Cristóbal Colón y de datos que se repiten. Y hasta, mira, cuando yo los escucho, son hasta datos equivocados. Y yo digo, ¿cómo es posible? Pero está bien porque uno hace su parte, su responsabilidad en cumplir con clarificar esa información. Hecha la tesis, publicada la tesis, me decías que estabas concibiendo el proyecto como un proyecto que se tenía que publicar, publicada por Ediciones Gaviota, precisamente de esta librería, Casa Norberto, librería Norberto González de Río Piedras. ¿Cómo ha sido la recepción dentro del ambiente de quienes hayan tenido acceso a tu libro? ¿Y cómo te sientes, no? Que es misión cumplida, este objetivo trazado, tengo el diploma, ahí lo dejo, no fuiste más lejos, no publicaste. No, definitivo. Como comenté, desde el día 1 yo sabía que yo la quería publicar. Yo no quería dejar pasar no solo mi esfuerzo, sino la información que prácticamente aclaro de este personaje. Cada vez que tengo la oportunidad, porque lo he hecho, de compartir los datos, la gente, no, pero es que yo creía esto. Y pues mira, te lo aclaro, no fue así. También comparto que doña Ana, en recursos económicos, fundó un imperio. Yo te comparto las estrategias administrativas de cómo ella logró ese éxito, porque algo que yo concluyo, ¿verdad?, es la experiencia de la gente. Como dije, es una realidad, doña Ana nació en pobreza, pero ella no murió pobre. ¿Qué ella hizo en ese trayecto? Que ahí es que yo lo, ¿verdad?, encajono en su experiencia, que no es única solo para ella. Por eso es que publico, porque puede ser para todo el que quiera practicar la misma estrategia. Porque hay muchas cosas que todavía siguen vigentes en la propia universidad. Ella utilizó la educación como pie forzado para alcanzar el éxito. Un éxito que ella enriquece compartiéndolo y no dejándolo en su institución. Y así se lo comparto a ustedes. Busque alcanzar la experiencia de doña Ana, que dejó un legado, aportó a su país, ya que ella amaba a su país, buscando exaltar su propia cultura. En Puerto Rico, en el periodo del 30, se dio un debate relacionado con la identidad. De ese debate se resalta siempre la figura de Antonio S. Pedreira y su libro Insularismo. Es el debate del que somos, cómo somos, por qué somos, ¿no?, lo que somos. José Luis González vivió el exilio en México, se naturalizó mexicano y se hizo doctor en la UNAM y docente en la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Y él decía que él era universitario mexicano, por eso, que él era un puertorriqueño que había tenido que dejar de ser, no había podido ser universitario puertorriqueño, pero ese debate, ¿no?, lo dividía, un logro, escritor puertorriqueño, universitario mexicano. Yo veo que toda tu formación es en Puerto Rico. ¿Te consideras una autora, una investigadora, una escritora puertorriqueña, sí o no? Sí, definitivamente, 100%. Soy una puertorriqueña, historiadora, cristiana y la esposa. Caribeña. Literal, sí. También. Claro. Vivo aquí en el Caribe, claro que sí, 100%. Yo creo que es importante demostrar ese orgullo que uno tiene de su país. Lo acabo de decir, yo amo mi país, amo ser puertorriqueña. Su recurso humano es lo más importante. Hay empresas estadounidenses que pelean por nosotros, porque nosotros no podemos aquí mismo ser orgullosos de quienes somos. Es una realidad. Ahora mismo, ¿verdad?, y no lo voy a negar, está de moda la cultura puertorriqueña. Vamos a disfrutarlo, vamos a seguir disfrutándolo. No porque se hayan acabado los conciertos, se acabó la puertorriqueñidad. Yo sigo disfrutando mi puertorriqueñidad.
Hay una pregunta que yo siempre trabajo, que es cómo se integra vuestra identidad étnica y de género y su ideología política eh, con vuestro trabajo investigativo creativo y su formación en la universidad, sobre todo en la Universidad de Puerto Rico, que yo creo que es la que más nos receta de esa factura de identidad. Los compañeros vuestros estaban hablando, ¿no? de que eran jerezzanos. Y con orgullo lo decían. Sí, sí. Y eso está muy bien. Yo creo que uno, o sea, esa esencia uno no la pierde. Vamos a poner nosotros que hemos estudiado en varias instituciones, pero tú no dejas de ser egresado porque esas experiencias que uno logró en esa formación académica, no solo tú enriqueces lo académico, esa formación de tu persona, de quién tú eres, de cómo hasta quién sabe si hasta vas a votar, se forjó desde esas experiencias. Y eso no se resta, eso te suma. Y en el desarrollo de este proyecto de investigación se puede reflejar el debate étnico, el debate de género, como Bueno, de una literal, forma u otra. Una mujer que luchó en un ambiente de varones, una mujer que luchó siendo degradada públicamente por columnas que representaban el Estado, como la Universidad de Puerto Rico y Jaime Benítez. Yo lo tomo como el antagónico de doña Ana porque él fue una piedra bien grande, bien fuerte, de alto poder adquisitivo y de conocimiento. Un abogado que se enfrentaba representando la Universidad de Puerto Rico a una mujer que representaba siendo columna de institución privada. Eso fue un debate bien fuerte. Quiero que sepan que entre las líneas que dije de a puertas cerradas secarse las lágrimas, él era parte de esos motivos de lágrimas, pero quiero que sepan que a pesar de los obstáculos, doña Ana Jiménez nunca se rindió. Tanto fue así como dijo en 1957, ella logró su primer acreditación de la Puerto Rico Junior College. Ella siguió expandiendo porque llegó a jurado y obviamente lo primero que ella hizo al abrir las puertas en mayo del 1972, buscar la acreditación del nuevo recinto, porque ella dijo, yo no vuelvo a pasar lo mismo. Y obviamente se refería a don Jaime, que obstaculizara los procesos, y ella dijo, no, vamos a lograr la acreditación rápido para que esto no vuelva a pasar. Obviamente se degradaba mucho con una fémina y se degradaba que no tuviera el conocimiento porque se encasillaba que la mujer solo estaba basada en los cuidados del hogar, en la crianza de los niños, y ella decía no, una mujer es mucho más. Sí recomiendo que estudie primero y que después ejerza no solo, ¿verdad?, esa crianza, educación en la casa, porque definitivamente la casa es la primera escuela que se te enseña valores y, ¿verdad?, unos conocimientos. La escuela pues te va formando, pero ella decía, no, yo no voy a dejarme degradar públicamente, no solo por este hombre, sino por las instituciones gubernamentales. Vienen de una formación en uno de los recintos de la Universidad de Puerto Rico, a mi modo de ver, un pequeño colegio universitario que es bien hermoso, que está bien forjado, ¿no?, dentro del contexto de nosotros, para no, como decir, el tercero, Río Piedras, bueno, Ciencias Médicas, Mayagüez, Cuarto, ¿no? ¿Cómo las experiencias educativas allí, en primer año, segundo año, ese profesor que me andaba a pagar la luz cuando yo lo prendía? Esas experiencias críticas que se desarrollaron allí, de una forma u otra se vinculan a los proyectos posteriores y estudiados. A modo literal recibo la pregunta porque en mi bachillerato yo me enamoré de la historia. Recuerdo bien sabiamente mi mamá en cuarto año para coger el College Board dijo, Vinta, vas a seleccionar lo menos que te incomode, porque yo en mi pensar yo no quería ni estudiar. Y mamá
astutamente, sabiamente me instó: escoge lo menos que te incomode. Y yo puse maestra de historia y las puse en las 3 selecciones de la universidad que yo tenía que coger. La cuestión es que literalmente eso ejerzo tanto en la escuela como en la universidad y no me arrepiento. Mi bachillerato, educación secundaria, estudios sociales e historia, mi maestría es en educación y pues mi doctorado es historia de Puerto Rico, o sea que siempre estuvo alineado en lo mismo. Así que definitivamente sí. Hacer una selección sabia desde el inicio te encamina a ser quien tú eres, y por eso es que yo he visto la experiencia de Ana Jiménez de lograr el éxito a través de la educación, de enamorarse a través de que uno aprende, porque yo en mi bachillerato aprendí a aprender. Yo me atrevería a decir que entré con la mente en blanco y me enamoré tanto de lo que aprendí que literalmente más de 20 años, ¿verdad? Y uno comparte eso porque te lo aprendiste. Lo que uno aprende no se olvida, eso es como tu nombre. En el pasar del tiempo, tienes la oportunidad de dar clases de historia, te formas en historia, terminas con un doctorado en historia. Ese transcurrir del tiempo con el pasado previo a la entrada al Colegio Universitario de Cayey, a la Universidad de Puerto Rico en Cayey, y ese pasado de 20 años, como de una forma u otra, no se vincula. Ya nos has dicho que, como te dijo, libreta en blanco, sí. Escoge algo que lo menos que te incomode. Y sin embargo, como la recepción, por ejemplo, de tus estudiantes te dice: tomar la decisión adecuada, las experiencias docentes administrativas te dicen: tomar la decisión adecuada, el grado que obtuviste, tomar la decisión adecuada. Quiero que sepan, anécdota, ¿verdad?, ya laboral. Cuando tengo la oportunidad en escuela y veo el potencial de mi estudiante, en mi mente me digo: wow, yo no era tan inteligente a esa edad. A mis estudiantes universitarios le digo: al tú pasar la presión de mi curso, ya tú estás graduado y no lo sabes. Yo me comprometo con mi labor. Uno representa tanto la escuela como la institución, siendo el educador. Y esa impresión que ese estudiante se lleva, mira, quién sabe si hasta olvide tu apellido, pero tu experiencia, ese aprendizaje que se lleva, no lo olvida. Y esa es la aportación que uno como educador se lleva cuando te encuentran, te saludan, te comparten anécdotas, pegan bellones, porque no lo voy a negar, me ha pasado. Pero qué bueno que esa persona se llevó algo. Peor sería para mí como empleada que uno fuera un fantasma que no aportó nada y que te ignoran. Eso sí sería caótico para mí. Pero el que se lleve algo, aunque sea uno, vale para mí. Proyectos recientes, proyectos después del doctorado que hayas estado trabajando, que hayas realizado, y planes futuros de proyectos nuevos. Pues mira, siempre hay planes. No voy a negar que son costosos. Y al ser costosos, pues da un poquito de trabajo. Obviamente también cuando uno se encuentra que hay investigaciones previas, tú tienes que leer todo lo que hay para saber qué vas a aportar nuevo, porque eso es lo que se busca cuando uno va a publicar, qué tú vas a aportar nuevo. Pero sí tengo ideas para poder investigar, pero vamos a ver cuál logro alcanzar, y si lo logro, es obvio que voy a tocar la puerta para dar a promocionar, definitivamente. Gracias por haber participado con nosotros en este club de lectores, compartir tu experiencia como escritora, como investigadora, como docente. Muy buenas tardes y te despedimos hoy 4 de octubre del 2025, en el año pasado.